Buenas tardes, bienvenidos a su mirilla de noticias. Comenzamos con lo que es la canción acabada de sacar hoy en todas las redes, dedicada al pueblo de Minnesota y en particularmente a los ciudadanos de Minneapolis, de Bruce Springsteen. En este momento todavía el zar de migración, Mr. Homan, está en reuniones, pero el alcalde Koku de Minneapolis señaló que no va a ordenar a su policía a proteger los agentes de ICE a hacer su trabajo. Independientemente de lo que usted pueda pensar, ciertamente no hay ninguna razón por la cual no se pueda dialogar. ICE que haga su trabajo de forma decente, respetando derechos civiles y no asesinando. Y la policía que provea protección en todas actividades que sean legítimas y que sean dentro de la ley. En este momento hay una paz armada, es decir, hay alta tensión y a pesar de que prácticamente 2/3 partes de Estados Unidos están cubiertos por tormentas de nieve y por polares que llegan a romper récords, y de hecho viene otro polar más encima ahora en el fin de semana, y de nuevo Florida, que ha estado entre polar y 2 días de 80 y 5 de polares todo este mes, pues va a coger otro de esos frentes. Que le llaman norte en Cuba, pero en realidad son vientos polares que vienen de vórtices polares en el Ártico. Vamos a empezar hoy con las notas, aparte de lo que está sucediendo en Minneapolis. Hoy Marco Rubio nos hizo sentir a todos los hispanos orgullosos de lo que es un ciudadano americano educado, ilustrado, inteligente y brillante, al defender las posturas de la Cancillería o de Relaciones Exteriores del Departamento de Estado de Estados Unidos, particularmente en Venezuela, en Cuba, en Irán. Lo hizo con la elegancia y la inteligencia que lo caracteriza entre un grupo de senadores, la mitad hostil por ser demócratas, pero con mucho respeto, ya que Marco Rubio salió de ese cuerpo. Y encima el mono sabe el palo que trepa. Así que, de hecho, fue tan interesante y tan noticiable que prácticamente, aunque el presidente Trump tenía un discurso económico que confligió más o menos a la misma hora con la presentación de Rubio, prácticamente todas las cadenas de televisión se pegaron. Rubio estuvo 2 horas sobre el palo, pero todas las bateaba y obviamente le señaló su fortaleza en la política exterior en Latinoamérica, en Venezuela, y pidiéndole a los congresistas, a los senadores, que las cosas no cambian de la noche a la mañana, que hay que estabilizar los países, que no hay necesidad de meter las tropas en ningún lado y que poco a poco Venezuela será libre al igual que Cuba. Colombia tiene elecciones, de manera que le corresponde a los
colombiano en los próximos 6 meses liberarse de la narcodictadura de Petro. Así que las dos noticias principales vienen de nuestros estados. Vamos aquí a lo que esta mañana reseñé y es parte del estilo. Yo no voy a meterme en los dimes y diretes del PNP. Basta que lo dijera, que se iban a sacar las greñas este año, y por lo tanto yo le dejo a los programas mañaneros que analicen hasta el último insulto y la última acento de las palabras fuertes. Hay dos notas, tres, que ejemplifican lo que está ocurriendo. La gobernadora, un mes más tarde, en lo que es un ceremonial primitivo y medieval, celebró la pasarela de lo que es el saludo protocolar. Un mes después, vestidos todos con seda preciosa, todo lo que da. De nuevo, demostrando la propensidad del exhibicionismo de video de este gobierno. Pero no es únicamente la gobernadora. No tenemos reyes ni reinas. Esta cuestión del saludo protocolar es una ridiculez. Y todo es parte del show. Hace sentido, en cierta manera, a principios del año, cuando estamos en la Navidad, cuando llega el Año Nuevo, todo el mundo se desea lo mejor, generalmente, ¿verdad? Y es bueno que se reciba a la oposición, a los legisladores, a los alcaldes. Eso no está de más, pero hacerlo a final de enero no tiene ningún sentido. Ya estamos más cerca del Día de la Candelaria, donde se queman los árboles y se queman los bosques, a estar a principios de año. Ok. Hay dos notas más que enmarcan lo que ha sido esta administración. El Nuevo Día, página 11, los legisladores polizones, buscones del PNP que se montaron en Fitur, ante las críticas brutales, convocaron una conferencia de prensa para anunciar lo que habían hecho y después la cancelaron. Y entonces emiten una nota diciendo, mire, mire qué productivos son. Entonces hacen peor el ridículo. Y nos dicen las grandes ideas geniales que trajeron. Escuchen esto. ¿Y quiénes son los cúlpritos? Víctor Paré, Pichito Rezamora, el Chino Roque, Georgie Navarro, Ángel Morey, Gaby Rodríguez Aguiló, Wanda del Valle y Carmen Medina. Si alguno de ellos no fue, que me lo diga por texto, con mucho gusto lo saco, pero mientras tanto eso es lo que reporta hoy el Nuevo Día. ¿Qué trajeron esos genios? Uno, un proyecto para estudiar las áreas de espera en los distintos aeropuertos. Ellos, obviamente, en cierto sentido, el Muñoz Marín es mejor aeropuerto que Baraja, porque fuera de la nueva terminal que queda al otro lado de la pista, la terminal B en Baraja es un desmadre, y las áreas de espera son terribles, pero está bien. Aquí me imagino se estarán refiriendo a la de JetBlue, que fue el mausoleo, la jaula que construyó Sila, inauguró para JetBlue, y eso es todo el mundo ahí tirado en el mismo medio, con terribles opciones de comida, sin visión alguna, encerrado. Pero el hacer un acuerdo con España, República Dominicana y Puerto Rico sobre la oferta gastronómica de Canóvanas, Loíza y Río Grande, en cuyo caso las alcapurrias van a llegar a niveles globales e internacionales.
Eso es lo que hicieron los tipos. Y en vez de decir no debíamos haber ido, en vez de tener la decencia o la altura que hoy tuvo Josian Santiago al anunciar que su hijo había renunciado a ser presidente de la Comisión de Asuntos Municipales, son tan desfachatados que vienen a hacer disparate y a cogernos a todos de soquete. Hoy es el día de la soquetería. El besamano atrasado un mes y ahora este. Entonces, se presenta el flamante director del DMO Discovery, que tiene más de 50 millones asignados, y los han votado, oiga, todo lo que da. Y el vocero hace un artículo de la caída de 9% del turismo internacional en Estados Unidos y citan a Mochileando, Wilson Santiago, que es un independentista que se dedica a viajes y todo eso, como la autoridad. Entonces dice que nadie quiere venir a territorio americano y que los latinos tienen miedo a venir a Puerto Rico. Entonces buscan, por aquello de y que balancear, al jefe de Discovery, Jorge Pérez, que admite que la isla tiene la ventaja de poder ser promocionada como un destino internacional distinto a Estados Unidos. Y usted dice, diablo, man, esto es un gobierno estadista, un gobierno que quiere ser más americano que ¿cómo es? Yankee Doodle Yankee. Y entonces, usted dice, ¿cómo es? Que está promoviendo a Puerto Rico a nivel global como algo separado de Estados Unidos y distinto. Bueno, digo, hoy el departamento del DEC va a ir a la Fundación Muñoz Marín a hablar de los grandes logros del paraíso fiscal, me imagino, ¿verdad? Pero este gobierno se las trae. Pero entonces nos traen el próximo. Y lo próximo que nos traen es Jorge Pérez se inventa, dice, ¿cuáles son los logros de ustedes? Y ahí está en El Nuevo Día, página 24. Oigan bien. Anuncia la certificación de viajeros responsables. O sea, ahora el gobierno le da a usted un carnecito que diga que usted es un viajero responsable. Y se han gastado un huevo en eso, bajo la iniciativa de Green Path de turismo sostenible. Esto es un chiste, por mi madre. Esto es, mire, mucho ruido y nada de nueces. Dice, Puerto Rico es el primer micrositio. Somos un micrositio. No somos un archipiélago, no, un micrositio. Desarrollado por la sostenibilidad, por la firma Skift Advisory. O sea, ¿cómo fue? Contrataron para que nos dijeran y nos asesoraran que bajo ese programa de Green Path, Puerto Rico puede emitir certificados de viajero responsable. Oigan bien, es un mercado para los que buscan venir por la ecología y constituye de un portal cibernético donde el viajero conoce, tiene 5 pilares, o sea, 5 capítulos, las buenas prácticas para explorar a Puerto Rico. Pasar el curso para que le den el certificado toma 2 horas y media. 2 horas. Y cuando termine usted y le hacen las preguntas de rigor, ¿verdad? El examencito, entonces le dan un diplomita de viajero responsable. Y lo bello de esto es que, te dice, ¿a cambio de qué? Bueno, pues le dan descuentos en tiendas. Esto es cupones, un programa de cupones
y usted tiene que fumarse 2 horas y media frente a la computadora para que le den el condenado certificado. Por mi madre, no me lo inventé. Esto es lo que se gasta. Sabrá Dios qué pana o qué socio esté en esto. Cuando yo les digo a ustedes que esto es un gobierno corrupto, de verdad se lo pruebo con lo que hay. En eso se gasta el dinero. Estamos buscando que vengan a Puerto Rico a todo lo que da, entonces lo ponemos a coger un examen para que te coja un descuento en un FAFU. No, madre. Eso es Puerto Rico, una cogida de soquete, una detrás del otro, una cogida de soquete tras otra. Y ese es el patrón de las noticias de hoy. Mientras a nivel nacional estamos discutiendo la violación de derechos civiles, los conflictos entre un Estado y el gobierno federal, estamos discutiendo la nueva política de exteriores de Trump, estamos discutiendo si la Reserva Federal, ¿por qué no subió o bajó los intereses de nuevo? Aquí estamos con esto. De pasamano a cogesoquete de los legisladores, a que nos digan que nos venden como un destino internacional distinto a Estados Unidos, y entonces el certificado esto. Y usted dice, este es el tipo de noticia que todo el mundo le pasa. Eso es propaganda del gobierno, eso olvídate para el carajo. Pero que nos dice mucho cuando usted la ve en el agregado. Y papá no se las inventó. Papá lo que está es haciéndole un análisis de cómo está la cosa. Mientras tanto, después que se había advertido desde octubre que esto iba a ser una campaña, una temporada de virus bien alta, el Departamento de Salud ha esperado que haya 128 muertos por flu y más de 50,000 casos reportados. Todavía no hemos llegado a los números de la SANSE para declararle la epidemia. Entonces, la excusa que se buscan es, no, es que estamos siguiendo los parámetros para declarar la epidemia del CDC, pero que Trump desmanteló el CDC, está desmantelado. Pero aparte de eso, una jurisdicción como Puerto Rico, que dice tener, ¿verdad?, su autogobierno, tiene autoridad, tiene el poder, tiene los recursos para no declarar la epidemia, pero si no, hacer una tronco de campaña de 3 pares y poner centros de vacunación para el que le dé la gana de vacunarse desde octubre. Y no lo hicieron porque estaban esperando a que la vaca federal pariera los fondos. Esa es la excusa que han puesto. Tú dices, pero Dios mío, se han muerto 128 y se van a morir más. Ahora es que me vienen a hacer esto para que el gobierno federal, cuando Colón baje el dedo, asumiendo que no se cierre este fin de semana, nos baje los fondos para empezar a vacunar a la gente y para empezar a tratar. No, Chávez, no hay pasarela, ni besamano, ni traje de seda que se puedan poner en Fortaleza que diga esto. Está bien, pues cuando tú declares la epidemia, la declaraste, pero antes puedes decir una alerta epidemiológica y asignar fondos, una alerta sanitaria y empezar a trabajar. Pero como el guimo que tenemos en salud es el guimo del gobernador Domenech, ese es intocable y no se puede tocar, no. O sea, que me vengan a mí con la excusa, no podemos hacer nada hasta que el gobierno federal se cumplan los parámetros del gobierno federal. Váyanse al infierno. Hay vidas en juego, hay salud en juego. Y esa se la doy al colegio médico, con toda la crítica está más que justificada. Y ustedes se enfogonarán conmigo, pero esa es la que hay. Es la salud suya. Mientras más conciencia se cree, mientras más presencia tenga la sanidad pública, exhortando a la gente a vacunarse, a cuidarse, a no venir al trabajo. Yo
estuve hace un mes en Puerto Rico y eso era viral. Bueno, yo se lo comenté haciendo los programas aquí en redacción, diciéndolo aquí, todo el mundo está podrido. Y obviamente, y Noti1 no es distinto a todo lo que estaba pasando en toda la isla. Esto es desde el 12 de diciembre que yo llegué hasta el 25 que me fui. Y no aquí, 5 o 6 semanas después, vienen a decretar esto. Esto es un chiste, mi gente. ¿Se fijan? Porque es que yo no voy a entrar en los dimes y diretes, porque es que aquí hay cosas que son mucho más importantes, que amerita una discusión seria. Y para eso están todos los programas en la mañana. No hay problema, coger el chisme del día y bregar con eso. Esto es un radiodiario. Aquí le damos a ustedes las noticias que no le van a dar los telediarios y que tampoco van a aparecer en los periódicos al otro día. Bien, vamos a seguir con las notas. Seguimos perdiendo población. Esta vez no es por migración. Estamos perdiendo población porque no estamos pariendo. Por eso hay que felicitar a Pablo José y a su esposa y le deseamos, no hay cosa más bella que un hijo y los nietos, ¿no? A él, a ellos, a su familia, mucha dicha y mucha felicidad. Pero ese ejemplo de crecer y multiplicados, que es lo que manda la Biblia, no lo estamos siguiendo. En Puerto Rico o se nos van los jóvenes, o si se quedan, no quieren traer hijos a este mundo con lo duro que es la vida en este país. Y en ese sentido, pues, uno tiene que entender los números que nos está dando el censo, que va ajustando todos los años. Nos dice el Nuevo Día, significativa merma en la población. Perdimos neto cerca de 18,000 habitantes menos. Y nuestra población ya va a 3.185.000, más o menos. Es una reducción como de medio punto, pero es la reducción poblacional más marcada en Estados Unidos porque nosotros tenemos el problema de que por cada nacimiento tenemos 2 personas que se mueren. 32,000, casi 33,000 muertes y 18,000 nacimientos. Eso es un déficit neto de 15,000 personas. Y encima de eso, una migración neta de 2.779, es decir, hubo 2.779 personas más que se fueron de los que entraron a vivir. Si esto sigue así y perdemos medio punto, medio por ciento cada año, en 5 años habremos perdido cerca de 2,5 o 3% más de población. Si usted lo proyecta por los 3 millones, ese 3% de población, estamos hablando que vamos a tener entre 100 y 150,000 personas menos. Y eso no incluye lo que es el coeficiente de crecimiento en el número de muertes debido a el crecimiento de los ciudadanos que entran en las edades de 80 a 90 años, que son los más vulnerables, los que se van a morir, ¿ok? En la medida en que esa población sigue aumentando, el número de muertes va a continuar aumentando, y en la medida en que los jóvenes se nos vayan o no quieran procrear, entonces todavía va a ser más pronunciado. Es decir, hay una gran probabilidad de que antes de que termine esta década, Puerto Rico tenga una población menor a los 3 millones. Y eso es quiebra. Quiebra en todos los sentidos,
porque un país que no tiene niños, un país que no tiene una base tributaria, está destinado a morir. Es una realidad. Digo, esto no es un fenómeno único de Puerto Rico. Estados Unidos está igual. Lo que es la proporción de reemplazo, que es 2.0, está en 1.7, 1.8. Nosotros estamos más bajos. Y esto está pasando en Europa, está pasando en China, está pasando en todas partes del mundo, que obviamente el costo de la vida, las presiones, todo lo que hay, hacen menos deseable el que se tengan familias grandes. Esto es una nota que nos afecta a todos y obviamente este es el tipo de noticia que en este programa nos especializamos en darle a ustedes y que se ignora en todos los demás. No me la inventé, está en la página 6 del Nuevo Día y 5 millas también la reseñó. A llegar donde el tema chicle del día, que lo vamos a despachar en 2 minutos, que si dijo Jan Payano, que si dijo Charbonnier, que si dijo Ramorán, que si el tiburón los llamó a todos a capítulos, que si hay guerra o que si no hay guerra entre fortalezas. Lo cierto es que el tema de la reforma contributiva que ayer cubrimos en detalle en nuestro programa va a seguir por mucho tiempo. La solución la ofreció el presidente de la Cámara, una solución salomónica que debiera cumplir y quedar bien con el pueblo, pero siguen las garatas porque les dijimos que este es el año donde o el PNP se divorcia totalmente y rompe con Jennifer González o se los come a todos la bruja y desaparece ese partido en el año 28. Es así, no es más. Y tal como lo habíamos anticipado, las cosas están saliendo como las habíamos indicado, ¿no? Este es el año de quítame la pajita y de lo que hay. La cuestión es que ayer o esta mañana, temprano en la mañana, y esta fue la comidilla de los matutinos, Magic y Lenín López citan a Jan Payano, que es la voz oficial de la fortaleza, Jan Peña Payano, diciendo que supuestamente, créanme, esto hasta da vergüenza. Da vergüenza tener que dedicarle tiempo a esto, pero está alegadamente diciendo que Eddie Charbonnier tiene problemas de carácter y de temple. ¿Y para qué fue eso? Eso fue a todo lo que da, y que si Charbonnier insultó a Morán o qué sé yo ni qué, y Morán a todo lo que da, le tocaron una senadora a Tomás Rivera Schatz y manda un buenos días de esos bien calientes diciendo esto es una pelea, esto es una controversia entre personas, no representa la postura de la legislatura, ni del Senado, ni de la fortaleza. ¿Por qué? Porque es en el interés de todas las partes acabar de aprobar la condenada reforma, aunque sea retroactivo el reintegro y crédito que van a dar, y prospectivo la reforma para el año que viene, pero ahí están. La cuestión es que Jan Peña, que vino a poner esto demasiado de tarde, aunque está a las 8:11 lo puso, pero como yo no cojo el WhatsApp, me lo envía por WhatsApp en vez de por teléfono. Jan Peña, existe un instrumento que se llama el móvil, no es WhatsApp, el móvil, libro de texto. Oye, por los mensajitos de texto me llega, pero yo veo el WhatsApp de aquí a la noche. Imagínate, bueno, dice, ayer en Nación Z yo no ataqué a Eddie Charbonnier, pero no es Nación Z. La historia creo que sale de Magic. O sea que no fue en Magic la entrevista. Bueno, dice, expresé que el equipo fiscal ha sometido toda la información que han solicitado en vistas públicas, que la información adicional que solicitó el representante, debido a quizás la complejidad o proceso de análisis, él decidió solicitarla,
que el equipo fiscal solicitó extensión y que sí se nos sorprendió que expresara que nos llevaría al tribunal. Ante eso, expresé que es una facultad que él tiene, pero la convención pudo ser mejor. La conversación, me imagino. Concluí diciendo a preguntas incisivas que yo no iba a pelear con un oficial electo y menos con él, y que ya era amigo Eckhart. De nuevo, están en la de alarse la greña, el tiburón metió mano, el adulto en el salón y dijo, déjense de bobería, vamos a lo que vinimos, vamos a buscarle una manera a todo lo que da. Ay, madre. El premio Nobel no es de Trump ni de María Corina, se lo deben dar a Tomás Rivera Schatz, que es el que pone en regla a todo el mundo. Así que con eso despacho ese tema. Vamos al otro, y con este es el que vamos a empezar en el panel. Este es breve. Metro publica, aumentan los apagones. ¿En serio? ¡Wow! ¡Qué noticia! ¡Qué notición! La duración sube 16% en el año 25 y la frecuencia aumentó 3.3%. En el trimestre, perdón, menos en el 25, en el trimestre del 25. Deterioro en la confiabilidad del servicio. Luma, que bendito, ellos lo que tienen de olfato político es el olfato de un asno. Ellos no entienden. Lo que dicen es que es una falta de liquidez, no me dan dinero. Aquí falla el medio metro y Luma. Si mal no recuerdo, la vasta mayoría de los apagones en Puerto Rico son apagones causados por la generación. Averías en las cafeteras de producción que tenemos eléctrica. Eso es uno. Casi 2 de cada 3. La historia debió incluir, y el informe debió de incluir, que Luma está reportando un aumento de 16% en la frecuencia y un aumento de 3% en la duración, de 16% en la duración y un aumento de 3% en la frecuencia, porque hay un aumento de las averías en las generatrices, que no es culpa tampoco de Genera, porque Genera está bregando con Junkers, ¿ok? Pero eso es lo primero, o sea, hay ingenuidad de parte de Luma en no poner en esto, y hay encima de eso irresponsabilidad de parte del medio de no darle seguimiento a la historia y decir, dime qué % de los apagones en ese trimestre fueron causados por problemas de mantenimiento de Luma o por problemas de generación. No lo ponen. Y es donde estamos. O sea, pues si todos sabemos, gracias a Dios que no hemos tenido un gran apagón, y hay que darle crédito a donde hay que darle crédito. Si hay algo, gracias a la presión que le ha puesto el gobierno, gracias a las gestiones de Luma, a lo que ha hecho Genera, a lo que ha hecho todo el mundo, en cierto sentido, no hemos tenido un apagón general que anunciaron desde el verano, porque se aumentó la capacidad de reserva, se compraron más generatrices móviles, se está reconvirtiendo las plantas a gas y todo eso toma tiempo. Y mientras no desembolsen 2/3 partes de los fondos que están listos para reconstrucción, vamos a seguir con esto, con los relevos. Ahora, la prensa no cubre ni pa'l carijo el que Cuba hoy está apagada. No lo cubre porque encima de tener cafeteras como nosotros de los 50, Cuba no ha regenerado, no ha renovado su flota de generatrices en 70 años, ¿ok? Tienen el problema que le cortaron
el petróleo. Estados Unidos, México ayer dijo, se acabó el pan de piquito, no más petróleo barato, si lo quieren lo compran en el mercado, al precio del mercado, y está pagada Cuba. Eso no lo cubren porque la prensa comunista de Puerto Rico estas cosas no las cubre, no les conviene, porque es el contraste, el sistema capitalista con todos los problemas que tiene y el sistema socialista con todos los problemas que tiene. Así que empiezo con eso, empiezo con Gregorio. Y Mario ya debe estar al caer y Miguel. Adelante, Gregorio. Pues mira, Luis, muy buenas tardes a ti. Sí, estoy aquí con Mario y con Miguel en el estudio. Pues mira, Luis, la realidad es que definitivamente este tema, el tema del sistema eléctrico es el tema perfecto para tú manipularlo de la manera que te dé la gana. ¿Por qué? Porque saben que hay una desesperación generalizada en el pueblo que en parte viene del trauma que hemos vivido de los pasados años y del huracán, y aun cuando no se estén dando apagones constantemente como se presagió, la mera mención de la posibilidad, ellos saben que poner a la población en un estado de indefensión y los ponen en estado de nerviosismo y de ansiedad. La realidad es que el tema, de nuevo, se discute con muchos otros temas, lamentablemente, de una manera llanita, porque según yo he mencionado en el programa, y no soy yo, esto lo dijo el gobierno federal, esto es un problema generacional precisamente porque no se atendió adecuadamente, que el gobierno no haya querido públicamente reconocer y aceptar que esto es un problema generacional, quiere decir que no se va a resolver inmediatamente y que tampoco es algo de 1 o 2 años. Pues fantástico, eso es allá ellos, los asesores del gobierno en esos aspectos de comunicaciones, y esos son los riesgos que asumen. Yo he sido siempre claro con que yo entiendo que el gobierno debió haber sido transparente en eso y decirle al pueblo, prepárense, esto va a tardar, porque los estudios demuestran que esto va a tardar 20 años. 15 años, 10 años, y este es el timeline de esto. Exacto. En cuanto al contraste con la cobertura que se le da internacionalmente a esto, pues mira, Luis, también en este programa llevamos cuántos años diciendo, mira, si es que a la prensa en su mayoría, el mismo asunto de Venezuela, que ya no lo están cubriendo casi, no les importaba tanto. Aquí el darling siempre ha sido, es la Revolución Cubana, y nunca han podido trascender la Revolución Cubana, y la importancia de Venezuela no era otra que estaban subsidiando la Revolución Cubana y manteniéndola cuando habían perdido a todos los otros socios que tenían. Y una vez pasa eso, y ahora estamos viendo que de nuevo, nunca se mencionó, no es que le vendían petróleo, es que le subsidiaban el petróleo porque se lo vendían a un precio ridículo por cuestiones exclusivamente ideológicas y afectando los derechos del pueblo venezolano. Eso nunca se tocó. Y una vez... Voy con Miguel, para tener tiempo, porque estamos corriendo hacia la hora. Luis, yo estoy de acuerdo con el análisis que haces al principio respecto a la cobertura que le dan a la falta de generación. Y Luma de verdad una vez más falla en la estrategia de comunicación, y es tan sencillo. Hace una semana el vocero, y mientras estabas comentándolo lo revisé porque recuerdo que lo leí, el vocero saca un reportaje sobre falta de generación. Y uno de los artículos y una de las cosas que saca es que la unidad 6 de San Juan, que produce 220 megavatios, está fuera de servicio desde el año pasado. Esa es una de ellas, la 6. Pero también tienen la número 1 de Aguirre, la unidad 1 de Aguirre, que genera 350, que también está dañada. Así tenemos un montón de unidades, que eso es generación, eso no es Luma, y Luma no se sabe defender y expresar, mira, también me hace falta fondo, pero también aquí hay una cuestión de genera y una cuestión de generación. Pero pues no se defienden y no saben cómo expresarle al pueblo. Mira, yo transmito, yo hago la transmisión de energía, pero si a mí no me dan la energía, que eso genera, pues entonces yo no puedo llevarlo. Entonces tengo que, para proteger el sistema, tengo que hacer unos baches y hacer unos relevos de carga, y no lo saben explicar, se echan ellos mismos la culpa. Yo digo, pero ¿qué hacen esta gente? Merecen que le den los cantazos que le dan. Pues por eso que nada tiene que ver la falta de flujo de liquidez con que se averió una planta. Pues oye, eso no tiene que ver con liquidez. Claro que no. Ese problema genera. Yo no entiendo por qué Luma en su informe y en su reportaje lo que dice es, no, mira, falta de dinero, por eso es que tenemos poco, están los relevos de carga. Eso no tiene nada que ver. Y también tengo que señalar, el periódico en eso es irresponsable. O sea, si yo veo esta nota
Yo quiero saber por Está dónde bien, le entra el agua al coco. Estoy de acuerdo, Luis, pero Yo quiero saber primero Luma dónde, de defenderse. o sea, a causa, por qué duran más y por qué son más frecuentes y dónde está el origen Claro. del problema. Pero no me lo publica el periódico porque están en la comparsa de caerle a palos a Luma Claro. y están detrás de la gobernadora y del zar de la energía con la teoría de que todo es Luma, 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 Luma. Y entonces obviamos el problema principal Que de generación. nuestra red eléctrica, es que el desastroso estado de las plantas de generación de energía. Ese es el problema principal. Que eso lo tiene Genera y que uno de las familias dueños de un medio de comunicación poderoso en Puerto Rico, que son los Fede Rangel, tienen intereses en Genera. ¿Por qué uno cree que eso no lo cubren? Uno no alquila Harvard para entenderlo. Sí, pero esto es Metro quien publicó esto. Ah, no, claro, fueron los pero Ferrer tampoco Rangel. sabemos. Okay. Mario. Sí, mira, cuando empezó Luma fue clara, o claro, dependiendo, claro, en decir que tener un sistema eléctrico óptimo a nivel de todo Puerto Rico podría tomar por lo menos 10 años. Pierluisi, cuando era gobernador, lo dijo en múltiples ocasiones, pero la energía eléctrica en Puerto Rico a través de los años es un tema que se presta mucho para la propaganda política, para el ataque o para la defensa, ¿verdad?, del gobernante que haya dicho, que diga que se ha hecho mucho. Y es un tema bien politizado y bien politizable. Pero aquí, ¿verdad?, pues la culpa la han tenido a través de los años las distintas administraciones que no sé por qué razón no le han dado el debido mantenimiento a las plantas. Entonces tenemos plantas arcaicas, plantas prácticamente que obsoletas y que tienen que estar haciendo remiendos continuamente para que produzcan energía. Yo creo que va a tomar tiempo, ¿verdad? Ya por lo menos se ha adelantado bastante. Esa humareda que había de que si Luma se tiene que ir, que si hay que hacer esto, que no era otra cosa que una humareda, yo creo que ya eso pasó a feliz término, y lo que hay que ver es cómo se va desarrollando la cosa y qué adelantos hay y qué progreso hay. No en la relación contractual, sino en los deberes que establece el contrato para que Luma logre el objetivo final, que es el restablecimiento total del sistema eléctrico en Puerto Rico. Mira, una cosa, Metro acaba de anunciar, el presidente de República Dominicana, Luis Abinader, acaba de anunciar que Trump acaba de aprobar con su Departamento de Energía el cable eléctrico submarino entre Puerto Rico y República Dominicana. Eso es bueno, eso es bueno. Pero ese es el tipo de noticia que debe llegar a través del zar de energía, que como siempre anda como el fondillo del perro, atrás en todo. Anda atrasado en todo. Y entonces nos enteramos por Metro vía República Dominicana. ¿Qué les digo? La politiquería es una cosa que va a matar está matando a Puerto Rico de una manera increíble, pero lo acabamos de dar. Otra de las noticias que tenemos hoy es la cuestión del chisme, el dime y el direte. 1 minuto para cada uno para finiquitar lo que fue el tema chicle del día y las tensiones. Obviamente hay una guerra entre la legislatura y la fortaleza. En el medio está la reforma contributiva. El presidente del Senado dice: pongan orden ahí, déjense de bobería y vamos a trabajar. Y ahí estamos. Empiezo contigo, Gregorio. 1 minuto cada uno. Sí, no, pues mira, Luis, brevemente, yo creo que lo hemos discutido toda la semana. La realidad es que hay como mínimo un desfase grande entre los mensajes de los distintos componentes del gobierno de Puerto Rico, que todos estos asuntos siempre se han dado, pero usualmente se dan cuando se está trabajando en equipo, se dan la mayoría de ellos tras bastidores, y se supone que en esta etapa muchas de las comunicaciones que están saliendo públicamente se hayan dado ya y se hayan negociado y se hayan aclarado en privado, y que ese es el proceso, porque de esa manera cada parte puede salvaguardar y presentar sus argumentos, sus preocupaciones, y eso sin
cambiar el tema esencial, que es la política pública de un issue, y convertirlo, como tú dices, en que en el issue del chismeteo nada más. Miguel. Luis, mira, y específicamente con el asunto del compañero Jan Payano, yo creo que uno de los mejores recursos que tiene Fortaleza, un joven brillante y un excelente comunicador. Yo sé que el puesto que él tiene es un puesto de mucha carga y de mucho estrés, y que tiene que estar apagando fuego todos los días. Mi único consejo de verdad, con el mayor cariño que yo le pueda tener, es que no caiga en estas cosas. O sea, yo creo que él puede ser asertivo como lo ha sido, sin entrar en este choque directo con un funcionario electo. Mira, pueden tener diferencias y las va a tener, y yo creo que él tiene que ser eficaz, fuerte y defender la postura de su jefa, que es la gobernadora, y del gobierno. Lo puede ser, yo no estoy diciendo que sea mongo en eso. Lo que estoy diciendo es que hay estilos públicos. En privado, usted puede tener la firmeza que quiera, pero no caigas en la trampa que tal vez algunos medios de venderte y la frustración transmitirla de esa forma, porque vas a dejar de ser efectivo. Eddie Charbonnier es un funcionario electo, él va a tener su estilo, él responde a sus constituyentes. Jan Payano no lo es. Así que Bueno, tengo una nota aclaratoria. Wanda del Valle no estuvo en Fitur. Wanda del Valle no es una pulga viajera. Wanda del Valle no estaba en la comparsa. Wanda del Valle, busca mi número. Cuando tú quieras me llama. Es bien fácil. Papá es bien justo en esto, pero lo dije al principio del programa. Cuando leí de la nota que sacó El Nuevo Día, dije, el que no esté en la comparsa que me lo diga, porque El Nuevo Día mete fecas a todo lo que da. Así que debidamente aclarado. Exacto. Así que, Mario. Sí, yo lo único que puedo decir sobre esto es lo que me dijo una vez un profesor de filosofía. El ser humano es impredecible hasta el tuétano. ¿Cómo fue? Que el ser humano es impredecible hasta el tuétano. Gente que a veces vemos que son sensatas, de momento se convierten en gente insensata. Pero es que aquí hay un problema. O sea, Jan Peña lo que está diciendo es, me citaron mal. Uno no sabe si lo citaron mal en Nación Z o lo citaron mal o lo interpretaron mal en Magic. Pero entonces se forma el lío. Él no aclara esto sale rápido a todo lo que da, y mira lo que pasa. O sea, se han caído a trompazo limpio todo el día de hoy por algo que Jan Peña alega que no dijo. Yo siempre he visto a Jan Peña como un tipo diplomático, claro, un tipo sensato y ecuánime, tú sabes, y ecuánime, y decir prácticamente que Charbonnier necesita psiquiatría es heavy duty. Pero ustedes saben cuál es el problema que tienen. A los funcionarios del gobierno le han prohibido hablar o comunicarse conmigo o con este programa. Entonces uno lee lo que dice la prensa, muchas veces falsedades. Entonces, como no me llaman, mi número está ahí, ellos tienen todos mi email, está fácil, bien facilito, así que ya saben. Luis, lo que pasa es que, bueno, parece que se les pegó el vellón. Bueno, es que mi Fortaleza no quieren, dice, ese tipo no tiene ninguna influencia en Puerto Rico. Muy bien, magnífico. Yo no quiero tener ninguna influencia en Puerto Rico. Mi trabajo es informarle a nuestra audiencia, al igual que el de ustedes con nuestra audiencia. Hacemos nuestro trabajo y que caigan las fichas donde caen. El que no me llama, pierde. Regresamos. Y de hecho, Wanda del Valle estaba arreglando tubos rotos en su distrito de acueducto y no en Madrid. Ahora, les tengo que decir a todos los legisladores, a todos los alcaldes, todos los funcionarios, los secretarios y jefes de agencia, mi teléfono y mi email está a su disposición. Ustedes me llaman y ahí les contesto. Y si no puedo contestarles, inmediatamente les contesto. Pero no me pongan a los guimos de prensa a llamarme.
Yo no atiendo guimos de prensa ni ayudantes de prensa. Cuando ustedes necesiten informar algo, aclarar algo, hablan directamente con papá. Esa es la única regla. Después de 50 años en este negocio, yo creo que me merezco la mayor deferencia y respeto, como yo se las doy a ustedes. Así que ya saben. Y ya que estamos hablando de esto, vamos a hablar de ideología. La estadidad está muerta en términos del gobierno. De hecho, las acciones de este gobierno son de ignorar completamente el tema del estatus. Y hemos criticado distintas gestiones. Hoy aparece una historia en El Vocero donde el jefe del DMO, que tiene 50 millones para gastar en publicidad, Jorge Pérez, anuncia como la gran cosa ante el espueleo que le hace el independentista de Mochileando, Wilson Santiago, de que nadie quiere venir a Estados Unidos, diciendo, no, pero es que nosotros podemos anunciar y anunciamos a Puerto Rico como un ente internacional separado de Estados Unidos. Y eso, yo digo, ¿what? Pero miro más adelante y veo que el jefe del DEC va a ir también a dar un discurso a la Fundación Luis Muñoz Marín, ¿ok? Yo les dije que el gobierno más colonialista que hay en Puerto Rico es el PNP, y en eso yo no he fallado nunca. Si ustedes quieren creerse los cuentos peregrinos, pues eso es problema de ustedes, ¿verdad? Pero yo se los he venido diciendo, el gobierno más cipayo y más colonialista es el PNP. Y quiero que lo sepan, que conste ahí, ¿verdad? Para que tengan más o menos una idea de dónde está todo esto. Y para colmo de los colmos, pues entonces aparece ahora también el jefe del DEC yendo a la Fundación Luis Muñoz Marín. Mire, si hemos estado esclavizados y no somos libres y no somos estados, es porque las políticas de Luis Muñoz Marín nos apresaron y nos encadenaron. Yo no veo, aparte de la gentileza, a ningún estadista estar hablando en ningún foro estadolibrista y mucho menos para cantarle loa a Muñoz Marín. Ustedes me perdonan. Quien único está trabajando esto es el grupo de Puerto Rico Statehood del doctor Saldaña y obviamente las delegaciones extendidas, pero ninguno tiene los fondos. Este fin de semana salió un comunicado del doctor Saldaña señalando claramente que se oponían a la propuesta del congresista Fine de darle la estadidad al pueblito de Groenlandia de 50,000 habitantes y a los pueblitos, ¿verdad? Porque eso no tiene mucho más. Eso es la población total. Y atajando los esfuerzos que ha hecho el Rolo Emanueli y Caraballo Cueto y el grupo de los diásporos. Se las estoy mezclando todas para que las cojan porque es estatus. No lo publicó la prensa, no llamaron al Saldaña, ni llamaron al grupo, absolutamente nada. Como la semana pasada, aquí dimos en primicia que el grupo de Gregorio Igartúa Padre, de La Rosa, estaba pidiendo a los estadistas que pidieran todos el territorio incorporado y no lo cubrieron tampoco. Ahora, eso sí, vienen dos profesoras de esas intelectualoides independentistas de Estados Unidos, puertorriqueñas, newyorrican, a decirnos, a escribir un libro y a promocionar un libro. Bad Bunny es el influencer más grande y es la voz más grande que tiene el independentismo, confirmando lo que le habíamos dicho a ustedes hace años. Y sin embargo, eso sí, le dan publicidad donde quiera. Pero nuevamente el gobierno cantando, lambiéndole el ojo al colonialismo, es una cosa asqueante. El gobierno que dice ser estadista, vendiendo a Puerto Rico como una
jurisdicción extranjera con tal de separarse de Estados Unidos, llora ante los ojos de Dios. Cójanlo ahí, empezamos contigo, Miguel. Te suelto a ti esa papa caliente. Mira, Luis, estaba leyendo ese reportaje de lo del Discovery Puerto Rico y es que uno no sabe ni qué decir con esta gente. Si yo soy el gobierno, lo primero que yo me siento con ellos y le digo, mira, papá, los fondos que yo te doy del gobierno te los voy a parar. O sea, es como, esto no puede ser así. Y es esta falta de columna vertebral, porque qué bueno es la protección y hay tantas maneras de tú vender a Puerto Rico, y para mí lo que dicen no tiene ninguna base empírica, porque mira lo que dicen, es que mucha gente turista internacional pues se puede sentir seguro de venir a Puerto Rico porque lo vendemos internacional. Mira, el turista internacional sabe que cuando viene a Puerto Rico esto es solo americano. O sea, el turista tratan de ignorante al turista internacional, se creen que el turista internacional se va a comer el cuento de que esto no es Estados Unidos. Precisamente vienen aquí porque tienen una seguridad y unas protecciones y se sienten que esto es solo americano. O sea, aquí o somos o no somos. Esos paños tibios ya los tenemos que dejar y tenemos que asumir ser parte de la nación americana. Tiene sus virtudes y tiene sus cargas, como todo en la vida. Y a mí lo que me molesta del sector estadista, de una parte del sector estadista, es que tienen ese miedo de asumir esas posturas. O sea, ser parte de la nación americana tiene sus complicaciones, pero tiene sus beneficios, y qué buenos son, y no los quieren soltar. No, esto es para lo bueno y para lo malo, esto es como un matrimonio, en las buenas y en las malas. O sea, y aquí no podemos estar con paños tibios a la hora de mercadear, no, porque el turista internacional no se va a comer ese cuento. El que va a estar viendo esto. O en las malas o en las peores. Claro. Ya sea Trump o Biden. Exacto. O viceversa. O sea, pero a mí lo que me molesta que es que el turista internacional no se va a comer este cuento. Es el conciudadano arriba. El conciudadano que empieza a mirar, y los congresistas y la gente de poder en Washington que dice, pero mírate esta gente, ese culipandeo, y quieren casarse con ese culipandeo. No, ¿me entiendes? El internacional no se va a comer esa guasa. A mí me preocupa al que le estamos hablando, el conciudadano, al de arriba, ¿me entiendes? Que ese sí uno cree que no lee esto, y lo lee y está pendiente de estas cosas, y a la hora de que vamos allá a pedir igualdad dice, pero es que ustedes nos niegan. Entonces, que ustedes se quieren casar de verdad. Y eso es algo que nosotros como estadistas y como gobierno supuestamente estadista tenemos que parar. O sea, y eso como tantas otras cosas que podemos estar aquí. Mira, Luis, eso de que presentarnos como algo distinto a los Estados Unidos, primero que según la ley de inmigración y naturalización, los Estados Unidos comienza en el Caribe con Puerto Rico y Islas Vírgenes y termina en el Pacífico con Guam y Hawái. Ahora, presentarnos distintos. Hawái tiene su promoción de turismo y es una promoción distinta a la de Florida, a la de Nueva York. Claro. Alaska igual. Alaska presenta en el turismo hasta los osos, cosa que no puede hacer Texas porque ahí no hay osos, y que no puede hacer Florida tampoco, ni Alabama. O sea, la nación es tan grande que cada estado tiene sus particularidades. Y entonces, de acuerdo a esas particularidades, promociona su estado turísticamente. Oklahoma, que es el estado que más tribus indias tiene, pues de acuerdo a eso hará sus promociones turísticas. Y que vengan a presentar a Puerto Rico, donde somos ciudadanos americanos, la moneda es el dólar, las leyes federales aplican a Puerto Rico a menos que sean localmente inaplicables, pues son cosas que uno no entiende. Entonces, pues a veces yo digo, bueno, ¿la estadidad está cerca o está lejos? Porque la verdad es que son cosas, o sea, hay que presentar que a Puerto Rico como lo que es, lo único que presentarlo culturalmente, claro, con sus particularidades como lo es Hawái. Uh-huh. Hawái tiene dos idiomas oficiales, el inglés y el hawaiano. O sea, cada estado tiene unas particularidades únicas y Puerto Rico es parte de eso. Mira, Florida, que tiene una campaña agresiva en términos del turismo. Florida tiene 22 millones de habitantes o 23 millones y recibe más de 120,000 visitantes al año. ¿Cómo lo promueven? De distintas maneras. El clima, uh-huh, los parques, la naturaleza, las playas, ¿ok?
la comida, la variedad de comida, los sectores hispanos en tanto Miami como Florida Central, las reservas forestales al norte, o sea, es 28,000 cosas y lo hace unitariamente, tanto los distintos condados, las ciudades y el estado, promoviendo continuamente a Florida. No lo ponen como parte distinta de Estados Unidos. Por ejemplo, San Agustín, que ustedes saben que es una ciudad colonial española, ¿verdad?, que queda al sur de Jacksonville, 40 minutos de Jacksonville, lo promueven como si fuera, dice, San Agustín, USA, y lo ponen como una ciudad colonial española, parte de lo que es el patrimonio de Florida. No tienen que poner, no necesitas pasaporte, no necesitas eso. Pero esto no es únicamente Jorge Pérez, esto es parte, este ha sido el tendón de Aquiles ideológico de este gobierno desde que empezaron, porque no les importa un bledo, no les importa un bledo, un pepino angolo. Voy contigo, Greg. Pues mira, Luis, no solo San Agustín se vende así, sino que dice que es la ciudad más vieja en los Estados Unidos, cuando Puerto Rico exacto. es el que debería claro, utilizar eso Tienes toda la razón. Mira, yo creo que el movimiento estadista desde hace mucho tiempo cometió un error garrafal, y es que se creyó que ganar los plebiscitos traía la estadidad y ya. Y se desocuparon de todo lo demás, y lo que han asumido mucha gente, porque no es todo el mundo, es asumir una posición media pusilánime en cuanto al asunto del estatus en todos los otros entornos que no sea exclusivamente en la votación. Y lo que el resultado de eso fue que en lo que popularmente se le llama como la guerra cultural, se dejó un espacio, y la oposición, a sabiendas que no tenía oportunidad electoral de prevalecer, porque el pueblo de Puerto Rico atesora ser parte de los Estados Unidos, lo que ha hecho es concentrarse en la guerra cultural, y han sido sumamente efectivos en crear esa dualidad, esa inconsistencia en la personalidad de la gente. La realidad es que el estatus, donde más uno lo ve, es en la cotidianidad, es en el diario vivir, es en el trámite de las cosas. Entonces, si los mismos líderes, si las mismas agencias, si las mismas instituciones tienen una confusión de espíritu así, pues tú no le puedes esperar que el resto de la gente no tenga esa confusión de espíritu. Mira, Luis. Fíjate, ese es el problema de tú nombrar gente que no tiene ninguna vocación ideológica. Jorge Pérez lo pintan como el non plus ultra, pero está colgado ideológicamente. Y entonces es tan ignorante que muerde el clickbait. Es una historia que monta mochileando para enfatizar la separación y decir nadie que venir. Tenemos que ser un país independiente para que vengan los extranjeros a Puerto Rico. Y el tipo muerde el anzuelo, lo mordió. Tú dices, clickbait. Oye, pero ¿dónde van? Igual que el otro, el del DEC. Muerde el anzuelo y acepta ir a hablar a la Fundación Muñoz Marín. Ah, sí, yo lo vi hoy eso. Sí. No tiene... Y entonces se quejan de que los abandonan Luis, los estadistas. Perdona que te interrumpa. Va a ir a lo de la Fundación Luis Muñoz Marín, pero el mes que viene es lo de don Luis Ferré en el cementerio en Ponce. Vamos a ver si también va eso. Mira, lo que abre el debate, si no es porque el grupo de Saldaña saca la cara por los estadistas, que por lo menos el derecho al pataleo tenemos, ¿verdad? Nadie en el gobierno se interesa. Entonces tenemos una empresa ligada a un gobierno que dice ser estadista de 50 millones de billetes en las manos, que le importa un bledo la estadidad y la descolonización, y gente que lo hace gratuitamente, como el grupo de Saldaña, haciendo, o lo que son el grupo de Rosselló, los grupos de Rosselló, porque Rosselló tiene las delegaciones extendidas, sin tener un chavo, tienen que levantar, hacer sus propios chavitos para hacer esto, son los que tienen que sacar la cara. Y después se preguntan, ¿y por qué me abandonaron? No me dejen sola,
Por eso mismo, porque usted abandonó el ideal, señora gobernadora. Usted lo abandonó. Podrá ir el día 2 de marzo y santificarse y decir chijí, chijá, y estamos haciendo esto, pero ¿sabe qué? Eso es otro clickbait que nadie va a coger. Vamos al debate que planteó Igartúa de la Rosa. Es el momento de que todos los estadistas exijan la incorporación, que lo haga la legislatura, que lo haga el gobierno de Puerto Rico, que monten en el potro al huevito, que hagan una campaña, porque ahí no hay problema, eso le resuelve a Mr. Trump el problema de la estadidad para Puerto Rico. Incorpórame, ponnos a pagar taxes a los que pueden pagar taxes y dame trato igual. En todo lo demás menos en lo político. Y estamos resueltos. Nada, no hay cero. Ustedes han oído hablar de esto a Jorge Santini que tiene y que un instituto de estadidad en el... No, nada. No hay ni tan siquiera un debate ni en la legislatura, ni en la fortaleza. No hay un debate de esto en la calle, ni los legisladores, ni los alcaldes. Tú dices, pues ríndanse, entreguen las armas, cójanlo ahí. Pues mira, Luis, lo que pasa aquí es que de nuevo esto es más sencillo de lo que muchos creen. Y no es sencillo el resultado, es más sencillo el proceso. Uno tiene que ser, antes de exigir un resultado, uno tiene que comprometerse con una serie de procesos. Y el proceso no es uno electoral cada 4 años, sino es que es en cada cosa. En cada cosa que uno ve cada día. Uno tiene que procurar que hay una consistencia ideológica y que no es un capricho, sino que es consona con el mandato del pueblo. Claro. Entonces tú te tienes que asegurar que el gobierno opera a base de eso. Tú te tienes que asegurar que el discurso que se está dando, entre otros elementos, tiene que estar cónsono con eso. Que aquellos que están hablando por ti sean cónsonos con eso. La realidad es que me consta que hay ciertas personas en el partido que tienen el interés, pero el problema que hay es que la mayoría, alcaldes, legisladores y eso, sienten lamentablemente que eso es un tema que les perjudica en lugar de ayudarlo y están dispuestos sienten vergüenza. Sí, es así. Pues es entonces, así, hay que decirlo. Que se quiten, que liquiden el partido. Vamos a liquidar el partido. Vamos a derrotarlo para que no vuelva a renacer jamás. Ya está. Hasta que aprendan. No hay, Luis, lamentablemente eso tenemos que reconocerlo porque no vamos a salir de esto hasta que lo reconozcamos como movimiento. Luis, y yo en otra instancia, yo creo que en el programa he dicho que un partido estadista y un gobierno estadista, lo primero que yo haría en Fortaleza es poner un SAR ideológico, como le gustan tanto los SAR, un SAR ideológico que tenga un poder de entrar a todas las agencias, ver reglamentos, ver leyes, y que esas leyes, esos reglamentos, qué ley uniforme nosotros podemos adoptar. Hay leyes uniformes que hay 20, 30 jurisdicciones en la nación que la están adoptando. ¿Por qué nosotros no las vamos a adoptar? Pero vamos a adoptarlas. Y ese SAR lo que hace, en esta agencia, aquí podemos yo cambiarla por una ley uniforme, vamos a preparar la legislación. Presento la legislación y voy poco a poco preparando barrera y preparando el gobierno colonial para la transición. Eso es tener visión y eso se puede hacer caminar y mascar chicle a la vez. Claro. Gobierno para ganar elecciones, porque a la vez que simplifique y yo te adopto una ley uniforme, simplifico los procesos, le doy mejor servicio al ciudadano y todo, gano la elección, el electorado que queremos ganar para poder seguir adelantando el ideal, pero a la vez adelanto el ideal, por eso te digo, no es incompatible. Esa gente que dicen, ay no, que me abochorno, no quiero hablar de esto porque esto me puede restar votos. No, compadre, no comáis. O sea, eso te puede ayudar a saber cómo tú lo utilizas. O sea, y el gobierno, le encantan los SARes. Pongan un SAR ideológico con poder y vamos a cambiar, a arreglar. Miguel y Luis, y mira, yo una vez fui a radicar, es que hay miles de ejemplos de esto. Yo una vez fui a radicarle a un cliente una planilla de caudal relicto, creo que era en aquel momento. En el sistema. Eso es lo más arcaico que hay aquí. Cuando tú vas al sistema, algo tan sencillo, tú vas al sistema, si tú escogías Estados Unidos, ¿de qué país tú eres? De Estados Unidos, entre las opciones no salía Puerto Rico. Bajo estado, por lo tanto la opción era mutuamente exclusiva, o eras de Puerto Rico o eras de Estados Unidos. Pues mira, es que hasta ese detalle tiene un impacto operacional psíquico y un psíquico, ¿no? En la psiquis del pueblo, en la cultura de la gente. Y si
Si no nos damos cuenta que todo ese tipo de cosas lo que crean es la confusión de espíritu que estamos hablando, pues no hay solución. No avanzamos. A mí no me importan las campañas, podemos ganar 100 plebiscitos, pero es que eso no hace diferencia. Tiene que haber constancia de los detalles, tiene que haber un proceso, tiene que haber mayor entrega en el día a día. De lo contrario, podemos hacer cartas, podemos hacer grupos, puede haber gente interesada y no se llega a nada. Y eso es lo que el colonialismo se alimenta de eso. No es de otra cosa, es de esa confusión que se alimenta. Miren, es una cosa que tú dices, yo he dicho a ustedes que las las tres agencias más corruptas en este momento que yo he visto, y educación está por ahí, son turismo, el DMO, ¿ok? Y son dos agencias que están dando contratos, haciendo locura, botando millones de billetes. Nadie les pregunta porque la prensa está en la comparsa, metido con ellos, y andan para arriba y para abajo con esto. Son dos sectores que hay que velar, como gastan el dinero, como tienen contratos a todo lo que da. Ese ejemplo que les acabo de dar hoy, del programa ese de darle un certificado de viajero responsable al visitante, no otra cosa que un racket para sacar chavo a través del internet para que alguien lo corra. Porque ¿quién diablo hace eso? ¿Quién va a venir a Puerto Rico por la ecología? Cuando, pues, sí, Puerto Rico es precioso, pero ¿saben? Hay por lo menos 10,000 lugares igualmente de lindos o más preciosos que Puerto Rico y más ecológicos que Puerto Rico. Pero no, hay que velar este tipo de cosas. Esa cuestión cuando yo veo turismo sostenible, sí, es sexy para la prensa, pero una botadera de dinero. ¿Cuente qué? ¿Cuántos turistas ha traído? ¿Cuánto se gastó en ese programita? ¿Y cuánto hemos traído? Nada. Nadie. La prensa no pregunta tampoco. Ahora, para la estadidad, ni un chavo. Ni un chavo. Es que da pena. Este es el saludo protocolar que le hemos dado a la gobernadora. Ella quería un besamano y le estamos besando las manos hoy, precisamente con las noticias, para que se las disfrute, para que se ponga más trajes de seda, de lo más bonitos, bien chulitos, o de chifón, como dicen, chifón allí. Es todos los días se ve. Es de nuevo, esto me parece a Luis, el rey Luis XIV, con María Antonieta, en medio de la revolución, y ellos poniéndose perfume francés, empolvándose en el Salón de los Espejos de Versalles, y la calle es revuelta. Es una realidad. Son dos Puerto Rico, el imaginario del oficialismo y el Puerto Rico de la calle y el Puerto Rico de las noticias. Y en esta administración no pueden culpar a la prensa. La prensa ha estado sumisa, ha estado tranquilita, sí. Los millones que están gastando le funcionan, pero la realidad de la calle no se puede tapar. Y quien paga los platos rotos es el ideal de todo lo que está ocurriendo. Todo lo que está ocurriendo. Vamos a la pausa. Tengo otra cosita que darles a ustedes hoy, pero antes que nada, a todos aquellos que se comunican con este servidor a través de las redes, o a través de Facebook, a través de Messenger, por favor, o a través de texto, no me envíen videos. No veo videos. Yo me despierto a las 5 de la mañana todos los días, termino a las 7 de la noche y estoy todo el día cazando noticias o videos legítimos de los medios de comunicación, tanto locales como nacionales como internacionales. Yo no tengo tiempo para ver la opinión de cualquier tontejo o ver la opinión, no lo tengo. Y me están enviando una cantidad de videos horribles. Por favor, yo acepto sus comentarios con mucho gusto, sus sugerencias con mucho gusto, pero no me envíen, o noticias que salgan publicadas que yo no haya visto, con mucho gusto. Pero no me envíen videos porque hoy todo el mundo es periodista. Imagínense, si no, no terminaría ni descansaría. Así que vamos a la otra nota.
Gregorio, tú mencionaste un caso donde en Puerto Rico no se están aceptando ni le están dando entera fe y crédito a los affidavits de otro estado. Dinos cuál es la situación, porque los affidavits de este estado, en Florida, se reciben en cualquier otro lugar en Estados Unidos, y los de un estado, siempre y cuando sea un notario, ¿verdad?, que salga del registro oficial de los notarios. Claro, hay una diferencia, pues en Puerto Rico los notarios tienen que ser abogados, y en un affidavit lo que hacen es certificar que la persona que firmó es la que está firmando, es correcto, a su identidad y la fecha en que se firmó. That's it. Eso es lo que vale un affidavit, y es lo mismo, tanto un funcionario estatal en los estados como un notario. Pero no se le está dando, y hay que protocolizarlo. Explícanos lo que significa todo eso, y obviamente eso es otro paso que hace este gobierno que impide que haya una integración entre Puerto Rico y los estados. Pues mira, Luis, en términos sencillos, esto ata perfectamente con lo que hablamos en el segmento anterior. Y es que nos gusta, como dijo muy bien Miguel ahorita, ser y no ser. Y entonces eso percola todo el sistema administrativo y gubernamental. Esa confusión de espíritu, pues percola en todos los sistemas. Y uno de los problemas, yo mencioné ahorita que, por ejemplo, el problema que había en Hacienda, que te ponía a decidir mutuamente exclusivo entre seres de Estados Unidos o de Puerto Rico. Pues mira, una situación que estoy viendo, por ejemplo, y que se dio a unos clientes en la policía de Puerto Rico, es que venían a hacer un trámite que en Puerto Rico se hace, porque yo puedo entender, hay procedimientos que se hacen con poder, que tienen que cumplir con unas formalidades en Puerto Rico, porque vas a vender una propiedad, y pues hay que tener garantías de que no van a quitarle una propiedad a alguien, o no va a venir alguien que no tenga autoridad a vender una propiedad de otra persona. Pero hay trámites que, por ejemplo, ir a pedir una certificación hace una persona con una licencia de conducir y una carta, ni affidavit. He encontrado con clientes que vinieron a hacer trámites desde los estados, gente que vivía aquí, que vinieron a hacer aquí, y que el mensaje de la policía fue, en la policía, en más de un cuartel fue, que la determinación que ellos habían llegado es que ellos no iban a aceptar affidavit donde se establecía la autoridad para pedir esos certificados de los estados, sin que se diera un proceso de protocolización del poder. Explica lo que es una protocolización, ese paso adicional burocrático. Pues mira, como regla general... O sea, el affidavit del Estado no vale a menos que... Lo que pasa es que en Puerto Rico, para ciertas transacciones que tienen que constar en escritura pública, eso es otro tema, ¿verdad? El sistema notarial de Puerto Rico, que tiene muchas garantías, pero se utiliza ideológicamente también, pero es un tema largo para otro día, requiere que si tú haces tú traes un documento de otro estado, dependiendo del tipo de transacción, hay que seguir ciertas formalidades para cumplir con el sistema notarial de Puerto Rico. Pero eso está reservado a ciertas transacciones que son para vender propiedades o para hacer cosas formales, porque hay una garantía adicional que nuestra ley establece. Aparte de eso, no solo es de allá para acá, sino de acá para allá, hay lo que, como tú bien dices, la entera fe y crédito de la Constitución de los Estados Unidos establece que, excepto unas formalidades básicas, todos los documentos oficiales de un estado, como es el documento notarial, tiene validez completa en el otro sitio, sin que se tengan que hacer ningún tipo de gestión aquí para darle validez por un notario en Puerto Rico, excepto en esos casos. Yo sé que es una complicación que son bien limitados. El problema que hay en Puerto Rico es el mismo, ¿verdad? Para recapitular, es como cuando tú vas a los estados y te dicen, no, yo no te acepto la licencia de Puerto Rico. Lo vemos en las noticias. ¿Qué tú dices como puertorriqueño? No, tú te esperas. Es que la licencia de Puerto Rico es tan válida aquí como allá, porque eso aplica el full faith and credit de la Constitución de los Estados Unidos, igual que las sentencias judiciales, etcétera. Pues mira, para ahorrarse, porque en vez de hacer un flujograma de decisiones, que es sencillo, y dárselo en todos los cuarteles, que diga, mira, si es para esta gestión, claro, necesita esto, si está esto, y resolver todo ese problema, pues la policía, motu propio, aparentemente decidió... A los PPCO. Exacto. Decidió que no, que van a pedirle a la gente que vaya a un trámite que se hace con carta, y protocolicen algo que cuesta $250, $300, lo que cobre $150 el notario, que coge tiempo,
que coge un montón de trámites, registro en un registro de poderes para sacar una certificación. Eso no solo cuesta, sino que es innecesario y crea de nuevo ese desfase que no lo hay en los estados, y es parte del desconocimiento y de que nosotros hemos querido nosotros mismos como gobierno aceptar la idea de que es que estos son dos cosas distintas e incompatibles, cuando ese trámite debe ser igual cuando una persona de Florida a Nueva York que si viene la persona de Florida a Puerto Rico. Lamentablemente no lo están haciendo. Los estadistas son sus peores enemigos. Sí, yo creo que, ¿verdad? Y me corrigen, yo creo que el derecho notarial se puede simplificar de tal manera que no se afecte la fe pública. Yo creo que eso se puede dar. También los notarios se han visto perjudicados en los últimos años. Mira, Luis, cuando Fortuño se enmendó la ley notarial o el reglamento, no sé cuál de los dos, pero creo que la ley, para que los notarios en los cierres de hipoteca, en vez de cobrar el 1%, cobraran el 0.5%. Eso es una cosa absurda. Con los riesgos que ellos asumen. Cuando el realtor te cobra que asumen, del 3 al 6. Sí, y entonces eso fue como una pescosa a los notarios en Puerto Rico, especialmente a los que cierran hipotecas. Puedo decir otras cosas, pero me amparo en la quinta enmienda. Pero perdona, ya que vamos a entrar al issue notarial rápidamente, voy a añadir algo y dejo a Miguel rápido. No. Y es lo siguiente, vamos a dejarnos de cosas. Hay muchas cosas buenas que tiene nuestro sistema registral, da una garantía en ciertas transacciones, pero acá entre nosotros, todos los que somos notarios sabemos que esa es la práctica para vender a Puerto Rico en gran medida como algo totalmente distinto y tratar de mantener el vínculo español de que nuestro sistema es incompatible con el sistema americano y que es de estirpe civilista española. Y la realidad es que la práctica ha ido ideológicamente motivada por muchos, que no nos caiga duda, no solo dirigida a llevar una garantía y a atemperarse a la realidad de los negocios modernos, sino a tratar de mantener esas barreras y un arcaísmo total en el procedimiento para justificar esa diferencia y que no haya ese mismo trámite sencillo como lo hay en los estados. Y afecten el flujo de negocios. O sea, si yo quiero montar negocio aquí, tengo otras jurisdicciones. Y no solo eso, ante la realidad yo creo que va atado también al tema de la baja poblacional y que muchos puertorriqueños están en los estados que siguen haciendo negocios en Puerto Rico. Se lo estás complicando, transferencias de propiedades en Puerto Rico, todo eso, en la medida que viven en la Florida, viven en Texas, tienen que estar con esa rigidez notarial. Yo creo que se puede presentar legislación a los efectos de flexibilizarlo y que el notario no deje de ganar dinero. Yo estoy a favor con eso que decía Mario del punto 5, es el que tiene el mayor de los riesgos y solamente puede tener el punto 5. Sí, y es como que cuando el realtor, que tiene derecho también a ganarse la vida, pero de momento está con unos por ciento y no carga con el riesgo que carga el notario. Espérate, ay, perdón. Miguel, ¿y a dónde tú crees que va ese otro 0.5% que deja de ganarse el notario? Al banco. O sea, esa gula es una cosa increíble. O sea, el que tiene poco se le quita lo que tiene y el que tiene mucho se le va a dar más de lo que tiene. Mira, quizás Miguel ya, que ahí sí que ahí se va a notar más la diferencia en edad. Es más joven. ¿Qué clase puñalada? No, al revés. Ojalá y yo fuera el que no me acordara de esto. Miguel, espéralo en el parking. Sí. No, al revés. Él va a entender. Mira, yo recuerdo a principios de los años 2000 más o menos, cuando estaba acabando la época de Rosselló, pero cuando acabó, había una tendencia grande de Latinoamérica y de los mismos gobierno federal de muchas cosas que tenían que ver con Latinoamérica, establecerlas en Puerto Rico y utilizar a Puerto Rico de puente. Los que impidieron que Puerto Rico se convirtiera y siguiera siendo el puente y se trasladara todo eso a Miami, fuimos nosotros mismos con estas cosas. Con los aeropuertos, American Airlines no tenía una de las bases aquí. La sacó, se la llevó para Miami. ¿Te acuerdan cuando venía el gobierno militar y iba a establecer uno de las, ¿cómo era que se llamaba? El escuadrón que iba a operar desde Puerto Rico, no recuerdo el nombre, se lo llevaron para Miami. ¿Por qué? Porque es que en Puerto Rico
ideológicamente, además de la confusión de espíritu, hay muchos sectores que se valen de este tipo de cosas para mantener una diferenciación y mantener a Puerto Rico en un arcaísmo que sea incompatible con las operaciones diarias de los estados. Y lamentablemente los estadistas no nos hemos dado cuenta de eso y no lo hemos atacado. Como dijo bien Miguel ahorita, la mitad de las cosas las atacamos ley a ley, uniformando, quitando barreras. No nada más es el día del plebiscito. Pero no hay esa mentalidad. Bueno, vamos al otro tema. El huevito se cargó al hijo de Josian. Sí. Esta cuestión del llamado nepotismo, son 6 casos en la legislatura y es por dispensa. Se necesita una dispensa para tenerlo. Es excepcional. No es la regla como era en los 80, ustedes recordarán. Sin embargo, el presidente del Senado conteste conforme con el trabajo que está haciendo la comisión. Nunca ha habido un problema. No hay un escándalo de Josian Santiago que es robar a los chavos o nada, absolutamente. El muchacho trabajó muy bien, llevó eso. Quien le dio la patada fue el hijo del nepotismo, el hijo del bisabuelo, el hijo de abuelito, el hijo de papá, el hijo del sobrino del tíito. O sea, si hay algo que ha tenido el Partido Popular, han sido castas nepóticas en su poder, en sus poderes, los Muñoz, los Hernández, eso ha sido así toda la vida. Y entonces, el hombre que está ahí, el joven que está ahí, porque no tiene mérito propio, sino porque es el hijo de papá, que es el hijo de abuelito, critica a sus legisladores que tienen familiares trabajando con ellos, y ahí se carga a Josian Santiago, al hijo de Josian Santiago, y está detrás de la hermana de José Luis. Lleva años trabajando con ella. Esto realmente, estos son pequeños tajitos que no parecen importantes, pero que a la hora de los tomates, si se tambalea el huevito, van a pasarle factura. Mario, empiezo contigo. Sí, mira, en la proyección de lo que hizo Pablo José, yo sé que a mucha gente le gustó. De hecho, yo tengo un amigo que es bien popular y estábamos hablando esta tarde sobre eso y él apoyó a Pablo José y entendió que eso estaba bien hecho. Y es porque como la gente ve eso mal, ¿verdad? Aunque haya habido una dispensa aprobada por el presidente del Senado dentro de las facultades que la ley le da, pero por otro lado, Josian Santiago, pues habló sobre eso. Y la verdad es que Josian Santiago lució tan honesto hoy, cuando habló, que yo lo escuché por radio, y tan sincero y ecuánime, que la verdad es que si yo lo hubiera visto, le hubiera estrechado la mano y lo hubiera felicitado por esa forma tan elegante con la que él actuó. Ok, Pablo José sabe que esa movida de él iba a caer bien en el pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo, aunque o sea, es populismo. ¿Perdón? Populista. Bueno, sí, en Puerto Rico todo el mundo, todos los grandes líderes son populistas, desde tiempos de inmemorial. Y entonces, él, eso, pues, le salió bien esa jugada. Josian, en la forma que salió hoy, una forma elegante, no criticó no hizo unas críticas hacia su líder político, defendió a su hijo, presentó a su hijo públicamente como una persona talentosa, pero fue tan elegante, o sea, Josian fue tan elegante su reacción con lo que sucedió, que yo me quito el sombrero por él. Y Pablo José, pues mira, fue una jugada de ajedrez que él hizo, y que yo creo que en cierta medida políticamente él gana más que si no lo hubiera hecho. Mira, pero en la línea de Mario, yo creo que intrapartido tiene un cantazo innecesario, porque esto era un issue que como yo lo miro desde acá, desde afuera, iba atacando más a la mayoría no progresista. Para la legislatura, la mayoría del control Pipet mojaba a uno que otro del Partido Popular,
Pablo José podía pasar con ficha. Al tocar este tema y darle este triunfo que él tiene, de ese cantazo a un senador de él, ese senador está bien, tuve que sacar a mi hijo, yo no lo voy a olvidar. Él pudo haber sido bien elegante, pero nosotros conocemos cómo son esas cosas internas y esas facciones. No lo voy a olvidar, igual que los otros también en la legislatura y Dalmau y todo eso, están pendientes y no lo van a olvidar. Así que intrapartido, aunque él pudo haber ganado tal vez uno que otro punto que de aquí a las elecciones la gente tal vez se le vaya a olvidar, al que no se le va a olvidar es a los líderes del Partido Popular de la legislatura intrapartido, que lo van a tener detrás de su cabecita y se la van a cobrar. Tú me has puesto, es lo que yo digo. Miguel, tú me has puesto a pensar, tú tienes razón. Ahora, ¿qué para sucedería? Que vean, Mario. ¿Qué? Te añado rompiendo otra noticia que está rompiendo en este momento en Jugando Pelota Dura. Está bajo la lupa o está investigando supuestamente al hijo de José Santiago. No sabemos por qué. Está ahí, lo dirán más tarde en el programa, pero está rompiendo esa noticia. Eso quiere decir que se lo filtraron los niños de Webich a Pelota Dura para mancillar y destruir al hijo. Para que vean cómo se juega en pelota dura. Luis, ¿Okay? lo que pasa es que el populismo no te exime de la consistencia intelectual en las cosas. En Puerto Rico, ese es de los temas que yo siempre he dicho, que es como de arañita y alcapurria y bacalaíto, porque es fácil tergiversarlo ignorando una realidad, que Puerto Rico es una isla pequeña donde todos nosotros somos primos de nosotros mismos, como 8 veces, por la endogamia que hay aquí, por el tamaño histórico que hay. O sea que encontrar un vínculo familiar de salida es fácil. Claro, yo no estoy justificando que sin ningún tipo de procedimiento cualquier persona contrata a sus hijos o le esté pagando a sus hijos, pero hay casos y hay casos y hay procedimientos y hay otros. Y en este caso, por lo menos, independientemente de que tú creyeras que fuera una imprudencia, se habían dado unos procedimientos y no era para mí la forma de hacerlo, sobre todo cuando hay una realidad. La mitad de la gente que fueron que los que llevaron públicamente ese mensaje, pues mira, son gente que su comportamiento no ha sido cónsono con lo que están diciendo. Por ejemplo, en el Nuevo Día, cuando se está haciendo la gran crítica de esto, una de las personas que está hablando es el que era decano de la Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana, diciendo que esto era la atrocidad más grande y que afectaba todos los procedimientos. Y yo reconozco que hay una diferencia entre la empresa privada y la empresa pública. Pero yo veo bastante difícil uno presentar eso cuando, si hay una escuela donde todos los familiares del presidente de la universidad estaban empleados, era la Universidad Interamericana. El presidente de la universidad tenía a todos sus hermanos, eran profesores a tiempo completo, sus sobrinos y capacitados. Yo no les estoy cuestionando su capacidad. Yo lo que estoy diciendo es que tenemos que también tener consistencia intelectual y cuando le vamos a aplicar una regla al prójimo, tenemos que hacerla nosotros. Porque yo dudo que cuando el exdecano de la Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana fue a contratar, consideró a todo el mundo igual y no tomó en consideración que los 4 empleados que tenía allí del mismo apellido no estaban relacionados a su jefe, que era el presidente de la Universidad Interamericana. Entonces, ¿por qué salir ahora y exigir esto así a los demás? Y ese es el problema que hay en Puerto Rico. Podemos discutir los temas. Yo no favorezco que ni la corrupción ni que tampoco se esté contratando a gente indebidamente. Pero hay unos procedimientos y en Puerto Rico uno también tiene que llevar un mensaje que le dé estabilidad y no todo se puede mancillar a todo el mundo cada vez que uno quiera. Ahora, lo que iba a decir cortito, para que Miguel tome la palabra. Y es una pregunta que quiero poner sobre la mesa. Miguel, Luis y Gregorio. ¿Qué pasaría si viene un senador popular, un senador PNP, el mismo Eliezer Molina o un senador del Partido Independentista Puertorriqueño y contrata al hijo de Josian? ¿Es nepotismo?
Es que tú Si sabes un que qué, teóricamente si un senador- Josian no lo tiene empleado porque está asignado a su oficina, pero Claro. en términos puramente teóricos es el Senado de De Puerto Puerto Rico. Rico. Es verdad, Claro. es verdad. Autorizado por el Esa presidente. Tiene oficina, razón, tiene razón. vamos a entenderlo, esa oficina, como sea una oficina de comisión, pertenece al presidente. Exacto. El presidente del Senado es el jefe de todas las delegaciones en el Senado, ¿verdad? Hay los distintos caucus y encima de eso las comisiones, a final de cuentas, tienen que bregar con el presidente. Pero es absurdo, o sea, hemos llegado, en la empresa privada no se exige eso, en Puerto Rico es la cuna de las empresas familiares. Claro. ¿Ok? Exacto. Y del nepotismo. Sí. Por lo tanto, no podemos ser tan absurdos. Obviamente no queremos tener que el guiso de que marido, mujer, hijo trabajen en una oficina. Los abusos de los 80 se acabaron. Sí. Pero oigan, si hay dispensa, si es un hogar totalmente distinto, porque el hijo de Josian es un mandulete ya grande, tiene su propio hogar, pues obviamente no va al pecunio del padre. El que lo supervise o no lo deje supervisar, ahí está el presidente del Senado. El presidente del Senado le quitó la comisión a Rosana Soto Aguilú porque supuestamente no daba el grado. Pues si una comisión no hace su trabajo, el presidente del Senado, sí. como el de la Cámara, tiene derecho a recomponerla y a votar sus directores. Exacto. Bueno, a Rosana le quitó la comisión porque se desvieló la motora. Pero en el caso de Josian es una persona honorable, una persona honrada. No conozco al hijo, nunca lo he visto, nunca he escuchado sobre él, pero me imagino que con el hijo se puede aplicar el refrán que dice de tal palo tal astilla, o quien lo hereda no lo hurta. Y ¿verdad? Me entristece porque todo lo que yo conozco, las referencias, nunca he conocido a Josian personalmente, todas las referencias que tengo sobre él son excelentes, que es una persona honorable y honrada y de un trato exquisito con las personas. Y que a la fecha no ha habido señalamiento, No, es nada. una buena producción ahí en la comisión y ponerlo en esta situación. Yo vi la entrevista hoy en la mañana y se le veía en el rostro, era una situación pues incómoda. O sea, y yo lo digo, estas cosas no se olvidan. Yo estoy de acuerdo con Miguel, esa sí que no se la olvida. La del Esa hijo no se olvida. La del hijo no, No, cualquier eso no se otra. olvida, La eso del Ni no hijo. de se él ni olvida. de los otros, eso no se olvida, eso tiene un costo intrapartido. Esa Que está por puñalada El que ver. se se da. mete, el que se mete con un hijo Uh, directo y más a la yugular, a las habichuelas, porque le cortaron sus habichuelas, o sea, es cancelación. Eso se guarda en deep pockets, ¿ok? Eso se pone en el disco duro y tú esperas a Claro. que un día pase yo no enfrente a hubiera ti. sacado nada. Yo no lo Ya. hubiera sacado. Yo Josian, yo no lo hubiera sacado. Yo le hubiera dicho, vente acá y sácalo tú. A ver si te atreves. Bueno, es que no le tiene, porque él está en contra de todo, pero lo irónico de esto es que este es el hijo del nepotismo. O sea, él está ahí porque es el nieto de abuelito. Eso es todo lo que tiene mérito este chamaco. Lo único que falta, Luis, es que el huevito también esté en contra de los huevos fritos. Bueno, también un día aparecerá ahí, siempre y cuando sean estadistas o sean republicanos. Bueno, gracias a los tres, muchas gracias a Gregorio, a Mario y a Miguel. Mis amigos, gracias a ustedes por sintonizarnos.